Había un rancho en la Sierra Gorda de Querétaro, en México, un pedazo de tierra olvidado donde la niebla danzaba con el pino y cubría secretos que la boca de la gente no se atrevía a contar. Y allí, en un claro aislado, estaba una traila vieja y oxidada que, por un precio irrisorio, se había convertido en el último refugio de una mujer. Esa mujer era María Elena Ramírez, pero todos la conocían como Marisa. La vida ya le había quitado casi todo. La sonrisa de su marido, los ahorros guardados y, ahora, la dignidad de un hogar decente. Pero a Marisa la movía algo más precioso, una luz que le impedía sucumbir a la soledad de la sierra. Su nieta, Lupita, una chamaquita de apenas 8 años, de ojos grandes y tristes, a quien Marisa tenía que proteger con uñas y alma, costara lo que costara. Esta historia que vas a escuchar es sobre el precio de la bondad y la fuerza de la fe de una abuela que, para salvar a su nieta, tuvo que desafiar el mismísimo lamento de la tierra. El otoño de 2005 pesaba sobre los hombros de Marisa como el manto frío de aquellas montañas. El aire, húmedo y perfumado por la tierra y el humo lejano de la leña quemándose, anunciaba un invierno cruel. La miseria había forzado a Marisa a aceptar la única morada que su poco dinero podía comprar. Una traila que apenas se sostenía, medio engullida por la maleza, pareciendo más una tumba de metal que un hogar. Llegar al claro fue un calvario. La terracería llena de baches, el silencio pesado del monte, la sensación de que allí el mundo acababa y solo quedaba el abandono. Lupita, su nieta, le sujetaba la mano con la fuerza desesperada de quien le teme a la oscuridad, y el miedo de la niña era el espejo del pavor mudo de Marisa. Pero la abuela tenía que ser la roca. «Ándale, mija, aquí haremos nuestro hogar. Ya verás, será nuestro refugio, nadie nos sacará de aquí», dijo Marisa, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La decisión de mudarse a un lugar tan aislado no había sido por elección, sino por pura supervivencia. La asistencia social la acechaba y si Lupita quedaba desamparada, se la quitarían. Y Marisa moriría de tristeza si se quedaba sola en el mundo. Necesitaba un techo para la niña, aunque ese techo fuera una lata oxidada en medio de la nada, antes de que el frío del invierno y la frialdad del estado llamaran a su puerta. El peso de la soledad la aplastaba, la invisibilidad de su lucha la hería, pero la promesa silenciosa a Lupita era su gasolina. Lo poco que le quedaba de esperanza a Marisa estaba en una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, que sacó de la maleta y colocó sobre la mesita angosta, encendiendo una vela con manos temblorosas. La fe flaqueaba, pero era todo lo que le quedaba. Si Dios la había llevado a ese lugar, que Él la protegiera. Apenas la débil luz de la vela iluminó el rostro moreno de la Virgen y el poco mobiliario de la traila, Marisa se acostó junto a su nieta. El sueño no llegaba. El olor a metal y humedad era fuerte, el silencio de la noche opresor. De repente, la sinfonía de los insectos y el ruido del viento cesaron, como si todo el monte hubiera aguantado la respiración. En el vacío de ese silencio sobrenatural, Marisa escuchó. No era un ruido común, ni un animal, era una melodía. Una nana, baja, casi un susurro al oído, pero que parecía vibrar directamente en el piso oxidado de la traila. No tardó en que a la melodía le siguieran murmullos, indistintos, la voz frágil de un niño. El sonido parecía venir de la propia tierra. El corazón de Marisa dio un doloroso brinco y su mano fue automáticamente al rosario que guardaba bajo la almohada. La promesa de un hogar pronto se convirtió en la primera noche de una pesadilla. La mujer se negó a prender la luz o a moverse. No quería asustar a Lupita, que dormía profundamente a su lado, abrazada a un osito de peluche. El miedo, sin embargo, le corría frío por la espalda, el pavor de que no era el abandono lo que la esperaba en ese lugar, sino algo mucho peor. Las voces continuaron, dulces y tristes, como un lamento silencioso.
Marisa le cubrió el rostro a la niña y cerró los ojos, rezando, repitiendo: «Dios mío, protégenos, que mi fe sea más grande que mi miedo». Se forzó a pensar que era el viento, el cansancio, la locura de la soledad, pero la nana bajo sus pies le impedía creer en la razón. Ella compró esa traila abandonada por solo $5, pero algo sombrío la esperaba allí. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país o ciudad me estás escuchando hoy? Y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que le hablan a tu corazón. La traila, por dentro, era un melancólico reflejo de la vida de Marisa. Una carcasa de metal frío, llena de remiendos y humedad, con el olor persistente a tierra mojada y óxido. La luz del día que se filtraba por las ventanas sucias revelaba la pobreza de la situación, pero también la silenciosa determinación de una mujer que no aceptaría ser vencida por el destino. Marisa, de 62 años y con las manos callosas por décadas de chamba dura, tenía la piel marcada por el sol de la vida y un cansancio que parecía eterno. Sin embargo, cuando miraba a Lupita, la mirada de la abuela se encendía con una fuerza capaz de mover las montañas de Querétaro. La niña, el último recuerdo de su hijo ya fallecido, era el único eslabón que la ataba a la vida. Ella era la razón para barrer, para cocinar el poco que tenían y, sobre todo, para enfrentar el miedo que se había instalado en el claro. Esta vida de privaciones no era novedad. Marisa había crecido en un pueblito de Michoacán, donde aprendió temprano que la fe y el trabajo eran los únicos bienes que nunca le serían robados. Pero la enfermedad prolongada de su marido, un hombre honesto que chambeó toda la vida en el campo, consumió cada centavo que habían juntado. El último año se vio viuda, sola y con la responsabilidad de criar a la nieta en una sociedad que no veía con buenos ojos la vulnerabilidad en la vejez. El dolor de la pérdida y la culpa por no haber podido pagar un mejor tratamiento para su José la acechaban, carcomiendo su fe como un ácido lento. El pavor de que el mundo le quitara a Lupita, dejándola totalmente sola, era una herida abierta que nunca cicatrizaba. La traila estaba en un sitio conocido solo por los ancianos de la región, en la Sierra Gorda, cerca de los límites de un pueblo llamado Pinal de Amoles, conocido por la arquitectura colonial y las iglesias antiguas. Era un lugar donde las leyendas se mezclaban con la historia real, y la presencia de la naturaleza era abrumadora. Alrededor, solo pinos, magueyes robustos y cactus que parecían vigilar el claro con ojos espinosos. El paisaje era de una belleza bruta, árida, pero el aislamiento era físico y emocional. Marisa se sentía la última persona en la tierra. Su mayor deseo era probarse a sí misma que la bondad y la fe realmente valían la pena, que ella no estaba invisible a los ojos de Dios. Lupita era quien le traía un poco de color a ese ambiente gris. La niña dibujaba en la tierra batida del claro, se hacía amiga de las pocas gallinas silvestres que encontraba y contaba historias inventadas para su osito de peluche, Donoso. El miedo de la noche anterior, que se había manifestado en el piso de la traila, fue enterrado por la luz del sol y por las tareas urgentes de la abuela. Marisa encendió un fogón improvisado con leña que había recogido, y el olor a tortillas de maíz frescas y café caliente llenó el aire. Por un breve momento, la sensación de que estaban en un hogar, aunque improvisado, alivió el corazón de Marisa. La humildad de su condición era compensada por la dignidad de su esfuerzo. Sin embargo, la tranquilidad de la mañana era frágil. Mientras Lupita jugaba cerca de la traila, Marisa la observaba de lejos. Era una guardia constante, un estado de alerta permanente. Marisa estaba atenta a los ruidos del monte, a las miradas curiosas de los pocos lugareños que pasaban lejos y a sus propios pensamientos. Empezó a limpiar la pequeña área alrededor de la traila.
sacando maleza y ramas secas. Era una manera de imponer orden al caos de su vida y de sentirse útil. La sabiduría práctica del campo que había aprendido con su madre era su mejor herramienta contra la parálisis del miedo. Necesitaba echar raíces en ese lugar, por más temporales que fueran. Al doblar la esquina de la traila, donde el metal oxidado se encontraba con la tierra húmeda, la mirada de Marisa se fijó en algo inusual. Entre el barro seco y la rueda desgastada del vehículo había un pedazo de tela atrapado. No era un pedazo de trapo común, era un fragmento de vestido, descolorido por el tiempo y casi desintegrado, con un bordado sencillo. El color era de un rosa pálido que un día fue vibrante. La tela era fina, demasiado delicada para pertenecer a una campesina. Marisa, de rodillas, lo tocó. Era el pedazo de una ropita infantil, de una muñeca o, lo que era más perturbador, de una niña real. Un escalofrío le subió por la espalda a Marisa. La nana de la noche anterior, los susurros que parecían salir de la tierra, regresaron a su memoria con una fuerza avasalladora. Lupita estaba cerca, ajena, cantando una melodía sin sentido. Marisa rápidamente soltó la tela y la tiró a un lado, para que la niña no la viera. Trató de racionalizar pensando que la tela era antigua, que la había traído el viento, o era de alguna muñeca que los antiguos dueños de la traila habían perdido. Pero el miedo era un olor fuerte que la envolvía, la premonición de que esa traila no era solo un pedazo de metal abandonado, sino que había sido testigo de algo terrible. Marisa se apresuró a encender otra vela a la Virgen de Guadalupe. La fe era su escudo, y lo necesitaba más que nunca. El deseo de ver que la bondad valía la pena, que Dios no la desampararía, chocaba con la realidad fría y miedosa que el pueblo escondía. Se acordaba de las historias que su abuela le contaba en Michoacán sobre los lamentos que la tierra soltaba cuando no era respetada. No quería creer en brujería o fantasmas, pero el miedo a la vulnerabilidad en la vejez la volvía supersticiosa. Miró a Lupita, a su tesoro más grande, y la determinación se reafirmó. No huiría. Lucharía por su nieta, incluso contra las sombras. Estaba allí, una mujer viuda y pobre, luchando por un pedazo de suelo para su familia, y sentía que el destino la juzgaba. Marisa recogió el fragmento de tela de nuevo, escondiéndolo en el bolsillo. Era una evidencia frágil, un presagio. Si ese lugar guardaba alguna tristeza, ella la enfrentaría con la valentía de una madre. La fe sería su espada, y Lupita, su armadura. Necesitaba justicia para sí y para la niña. Y la justicia divina, ella lo sabía, no desamparaba a sus hijos, aunque se hubieran refugiado en una traila oxidada en medio de un claro olvidado. Tomó la azada y empezó a cavar, para crear una huerta sencilla, pero la sensación era que solo estaba arañando la superficie de un secreto muy antiguo. La decisión de quedarse, a pesar del miedo y los susurros de la primera noche, fue forzada por la extrema necesidad. Marisa trató de convencerse de que todo no era más que cansancio, nervios, una imaginación sobrecalentada por el aislamiento. Sin embargo, el fragmento de tela infantil que guardaba en el bolsillo era un testigo mudo de que algo no estaba bien en ese claro de la Sierra Gorda. Siguió con la rutina, un acto de resistencia contra el desorden, lavando la poca ropa que tenían y preparando la comida con el fogón improvisado. Necesitaba mostrarle a Lupita y a sí misma que la vida seguía, que la dignidad de la lucha diaria era más grande que cualquier sombra que pudiera acechar. Pero el aire alrededor de la traila parecía volverse más denso y el silencio del monte más amenazador. El evento incitante que selló el destino de Marisa y la forzó a confrontar la realidad vino al atardecer del segundo día. El sol ya se ponía entre los picos de la montaña, pintando el cielo de Puebla con tonos de naranja y morado,
Cuando Lupita, que estaba dibujando con un pedazo de carbón en el suelo batido, llamó a la abuela con una voz extrañamente tranquila. «Abue, mira lo que me enseñó mi amigo». Marisa se acercó, el corazón ya oprimido por una sombría premonición. En el suelo, Lupita había dibujado un círculo imperfecto, lleno de pequeños puntos, y dentro había garabateado rostros de niños, todos con grandes ojos vacíos y expresiones de profunda tristeza, casi de súplica. Marisa se arrodilló, sintiendo la tierra fría bajo sus rodillas. «Qué bonito, mi amor. ¿Quién te enseñó esto?» La niña señaló hacia el monte oscuro que ya empezaba a tragarse la luz. «Ellos, los amiguitos, juegan a las escondidas debajo de nuestra casa, abue. Se quedan llorando bajito cuando apagas la vela». Lupita se refería a la traila como nuestra casa y a ellos como amigos. Eso fue más de lo que Marisa podía soportar. Los susurros de la primera noche no eran solo fruto de su mente cansada, estaban interactuando con su nieta. La nana que la había aterrorizado se estaba convirtiendo en un llamado para su pobrecita Lupita. La mujer jaló a la nieta para un abrazo apretado, el pavor transformándose en una ola de furia protectora. Miró el dibujo infantil, a esos rostros de dolor, y supo que no podía seguir fingiendo. No eran bandidos, ni la asistencia social el peligro que las acechaba, sino algo que venía de un lugar mucho más antiguo y profundo. «No, mija, aquí no hay amiguitos, son solo los sonidos del viento», mintió Marisa, la voz tensa, mientras rápidamente borraba los dibujos con la punta del pie. Sabía que necesitaba entender lo que estaba bajo su suelo. La fe en la providencia divina era fuerte, pero no podía esperar que Dios hiciera el trabajo solo. La decisión de Marisa fue inmediata e irracional, impulsada por el instinto animal de una madre. No huiría. Huir significaba volver a la incertidumbre de la calle y perder a Lupita de todos modos. Necesitaba quedarse y enfrentar la oscuridad de ese lugar. Haría de esa traila el fuerte más seguro del mundo. Esa noche, después de que Lupita se durmiera, Marisa encendió su vela a la Virgen de Guadalupe. Pero esta vez, la oración no fue solo de súplica, fue una declaración de guerra. Sacó una pala pequeña y vieja que usaba para jardinería de debajo de la traila y empezó a cavar silenciosamente en la tierra húmeda al lado del eje de la traila. Cavó por horas, movida por una energía que no sabía de dónde venía, solo por la adrenalina del pavor y la determinación. La tierra de la Sierra Gorda era dura, llena de raíces y piedras, y el esfuerzo era agotador para sus brazos cansados. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con la mugre, mientras escuchaba, a cada palada de tierra levantada, el silencio de la noche intensificarse. Necesitaba encontrar la fuente de esos sonidos, de cualquier modo. Necesitaba pruebas, algo concreto que explicara el miedo, para poder combatirlo. Se sentía como una hormiga luchando contra una montaña, pero la montaña estaba hecha de miedo, y el miedo de la abuela no tenía chance contra el amor. Casi al amanecer, cuando sus músculos clamaban por descanso y la niebla volvía a cubrir el claro, la pala de Marisa golpeó algo duro. No era una piedra, sino un pedazo de cerámica antigua. Marisa lo limpió con las manos, revelando un fragmento de un vaso prehispánico, con diseños desgastados por el tiempo. El descubrimiento le dio escalofríos. Ese lugar no era solo abandonado, era sagrado o maldito. Y justo después, un hallazgo aún más perturbador, un pequeño hueso, pulido y antiguo, que no parecía ser de animal. Enterró los hallazgos rápidamente, el corazón martillándole en el pecho. La traila estaba estacionada sobre un antiguo cementerio, un lugar de lamento y pérdida. Marisa entendió. Esa tierra no lloraba por un espíritu, lloraba por una historia antigua, de niños perdidos u olvidados. La traila era un invasor, una profanación sobre lo que había sido un lugar de descanso.
Su valentía fue recompensada con la certeza de que el peligro era real, pero que tenía un rostro y un motivo. El dolor le dio el enfoque. Necesitaba a alguien que entendiera los secretos de esa tierra, los misterios que el viento no contaba. Necesitaba un aliado. Al final de esa mañana, sabía exactamente lo que haría. Buscaría la sabiduría de quien vivía en el pueblo más cercano, aunque eso significara exponerse al juicio ajeno. El peligro de ser juzgada era insignificante ante el peligro de perder a Lupita. La mañana siguiente trajo una luz engañosa de normalidad. Marisa se despertó temprano, los brazos doliéndole de la excavación nocturna, pero la mente estaba más clara, enfocada en el plan de encontrar al anciano del pueblo que pudiera descifrar el misterio de su claro. Mientras servía agua para un atole ralo, sus ojos vigilaban a Lupita, que estaba extrañamente quieta, sentada en la mesita improvisada, observando la pared de la traila. Marisa notó que la nieta balanceaba suavemente la cabeza, como si estuviera escuchando algo. «¿Qué es, mija? ¿Por qué no comes?», preguntó la abuela con la voz lo más natural posible, tratando de esconder el pánico que le oprimía la garganta. Lupita miró a la abuela con esos ojos grandes e inocentes, un espejo del dolor de la propia Marisa. «Están callados hoy, abue. Dijeron que están esperando. Me pidieron que guardara esto». La niña abrió la pequeña mano y mostró a la abuela un objeto. Era un pedazo de hueso, no el que Marisa había encontrado y enterrado, sino un fragmento menor, pulido por el tiempo y casi blanco, que parecía haber sido esculpido en forma de una pequeña ave. La abuela se estremeció, sintiendo que la sangre se le helaba. Ese hueso había aparecido mágicamente en las manos de la nieta, viniendo de una fuente invisible, pero presente, que vivía bajo sus pies. Marisa tragó saliva, manteniendo la calma. «Debes haberlo encontrado en el suelo, mi amor. Las muñecas de huesos son bonitas, pero es peligroso jugar con huesos. Guárdalo bien para que no se pierda», dijo, tomando el hueso y discretamente guardándolo en el bolsillo junto al pedazo de tela. La verdad era que Marisa estaba aterrorizada, pero su primera reacción era proteger a la nieta de la locura que la rodeaba. Los amigos de Lupita no eran imaginarios. Se estaban comunicando con regalos físicos. Era la primera señal clara de que el peligro no era pasivo. Se estaba moviendo, tratando de establecer contacto, usando a Lupita como puente. Esa tarde, Marisa se puso su mejor rebozo, tomó la mano de la nieta y caminó a pie hasta el pueblo más cercano, Pinal de Amoles, una larga y cansada caminata cuesta abajo. El objetivo era encontrar a don Elías, un anciano indígena respetado en la comunidad por su conocimiento de las cosas de la tierra y de los caminos antiguos. El pueblito era pintoresco, con su arquitectura colonial, la plaza central y la iglesia barroca dominando el horizonte. La campana de la iglesia tocaba el Ángelus, trayendo un breve consuelo. Marisa se sentía observada por los pocos lugareños en la plaza. Sabía que era la viuda de fuera, la pobre que estaba viviendo en la traila del infierno. Finalmente, encontró a don Elías sentado en una banca de la plaza, un hombre de piel curtida y ojos profundos que parecían ver más allá de la realidad. Marisa, humilde, le ofreció un pequeño tamal que había traído y comenzó su historia, no hablando de fantasmas, sino de tierra enferma y falta de paz en su nuevo hogar. Le mostró con discreción el fragmento de cerámica y el hueso de ave que había encontrado. Don Elías escuchó en silencio sin juzgar, la frente arrugada en profunda concentración. No era un curandero, sino un guardián de leyendas. Don Elías carraspeó, la voz grave como un trueno distante. Empezó a hablar no en español formal, sino en un dialecto mezclado con sabiduría popular. La tierra, hija, ella no olvida. El claro donde estás, ese claro fue el camino de los perdidos. Hace mucho tiempo, antes de los españoles, y también después. Allí hubo tristeza y falta de respeto.
allí donde las madres lloraron y la madre tierra bebió las lágrimas. No es un espíritu lo que escuchas, es el lamento de la tierra. El suelo tiene la memoria viva. No te odia, hija, quiere compañía, extraña a sus hijos. El anciano fijó sus ojos en Marisa, la sabiduría ancestral flotando en el aire. Tú y la niña son forasteras. No perturbes el sueño del claro, no cabes, no busques. Reza, sí, pero reza pidiendo permiso, no exigiendo silencio. Si la tierra siente que la niña es una de las suyas, si la niña interactúa, el claro puede querer que se quede para siempre. Vende ese fierro viejo y vete antes de que el aislamiento se vuelva prisión. El aviso de don Elías era claro. El peligro era la atracción, la seducción de la soledad que la tierra ejercía, no la furia. Ese lugar buscaba un nuevo niño para llorar por él. Marisa agradeció, el corazón más pesado que nunca, pero ahora con un enfoque renovado. La traila era todo lo que tenían. Vender no era una opción, no había a dónde ir. Necesitaba luchar contra el lamento. El consejo del anciano resonó, la traila estaba en un lugar de pérdida y tristeza, y la tierra quería a Lupita. Al regresar al claro, el sol ya se había puesto, y las sombras parecían más rápidas en las ventanas de la traila. Marisa tuvo la sensación de haber visto una sombra pequeña y huidiza pasar. Parpadeó, trató de racionalizar, pero el miedo era real. El claro estaba despertando. Cuando Rosa escuchó ese llanto viniendo del sótano de la hacienda, supo que no estaba sola en ese lugar. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Déjalo en los comentarios. El aviso de don Elías sobre el camino de los perdidos y el deseo de la tierra de tener a Lupita consigo se ancló en el alma de Marisa. A partir de esa noche, el miedo ya no era abstracto. Tenía un nombre, el lamento de la tierra. Marisa empezó a tomar medidas drásticas para aislar a su nieta. Cerró las ventanas de la traila con cobijas gruesas y viejas, intentando tapar no solo el frío, sino las sombras huidizas que veía pasar. Empezó a dormir muy poco, sentada con el rosario en la mano, vigilando cada respiración de Lupita y cada ruido que venía de abajo. El silencio, antes un lujo, se había convertido en un presagio de terror. Sabía que tenía que ganar, pues el verdadero tesoro de la vida estaba allí, durmiendo a su lado. La escalada del conflicto fue sutil, pero implacable. Marisa empezó a oír la nana con más claridad, siempre a medianoche, un arrullo melancólico que vibraba directamente en el colchón. El sonido era hipnótico, dulce y, por eso, más peligroso que cualquier grito. Una noche vio el mismísimo piso de la traila, hecho de madera fina y podrida, hincharse y vibrar levemente, como si algo se estuviera moviendo y presionando por debajo. Echó agua bendita que había traído del pueblo por todas las rendijas, rezando en voz alta. La vibración paró, pero fue sustituida por un llanto infantil, ahogado y triste, que le rompió el corazón a la abuela, aún sabiendo que era un cebo. Lupita empezó a estar más somnolienta durante el día y más activa por la noche, siempre pidiendo ir a jugar con los amigos. Hablaba de los amigos con una familiaridad aterradora, describiendo sus vestidos antiguos y sus pequeños juguetes de madera. Marisa trataba de distraerla con historias de santos y de su infancia feliz en Michoacán. Cocinaba los tamales con todo el cariño del mundo para mantenerla fuerte. Pero la atracción del lamento era mayor. La niña parecía hipnotizada por la tierra, y Marisa sentía que estaba perdiendo a su nieta no por una enfermedad, sino por una tristeza ancestral que se agarraba a la vida. La amenaza era clara, no huir, sino ser atraída. El colmo llegó en una madrugada fría y con niebla. Marisa se despertó con la sensación de estar siendo observada. Se giró y el corazón se le paró. Lupita no estaba en su cama angosta. La luz débil de la vela de la Virgen de Guadalupe que Marisa dejaba encendida reveló la escena más aterradora.
La nieta estaba sentada en el piso podrido de la traila, a la altura de sus pies, cavando. Usaba sus propias manos, las uñas ya llenas de tierra oscura, y susurraba una melodía que Marisa reconoció como la nana. La niña estaba intentando abrir el camino a las voces, intentando alcanzar el lamento de la tierra. «¡Lupita! ¿Qué estás haciendo, mija?». Marisa saltó de la cama, el cuerpo pesado de cansancio y pavor. Cuando la abuela tocó a la niña, Lupita reaccionó con un gemido de frustración, como si la hubieran arrancado de un sueño profundo y necesario. «Tienen frío, abue. Me llamaron para quitar la cáscara, para que pueda jugar con ellos. Tienen dulces y flores de cempasúchil», dijo la niña sonámbula, señalando el hoyo ya formado en el piso. El metal podrido, bajo la presión de las voces y de las manitas de Lupita, se había roto, revelando la tierra oscura y húmeda que olía a pino y a luto. El desespero de Marisa fue total. Tomó a la nieta en brazos, temblando, y la meció, invocando el nombre de la Virgen y de su José. Tapó el hoyo con la imagen de Guadalupe y una tabla vieja, rezando y llorando. En ese momento de máxima fragilidad, supo que don Elías tenía razón. El Claro quería a Lupita para sí. La justicia moral que buscaba solo se conseguiría con una lucha. Sintió que su fe estaba siendo probada. ¿Acaso Dios la abandonaría en ese momento? No. La mujer guerrera en Marisa se manifestó. No huiría, pues no tenía más a dónde ir. La traila, su último refugio, era en realidad una trampa, una jaula sobre un secreto macabro. Se arrodilló delante de la imagen de Guadalupe, el hoyo del suelo protegido por la madera, y lloró lágrimas de agotamiento, culpa y miedo. La culpa por haber llevado a la nieta a ese lugar, el miedo a perder su único tesoro, necesitaba fuerza, necesitaba un milagro, pero más que nada, necesitaba una estrategia. La fuerza de la madre guerrera sería la única capaz de vencer el lamento de la tierra. Se rehusaba a aceptar que la bondad y la devoción pudieran ser castigadas de esa forma. El terror de la madrugada, cuando Lupita intentó cavar el piso para unirse a los amigos, preparó a Marisa para la confrontación final. Estaba exhausta, pero con la mente afilada por la adrenalina de la protección. Marisa pasó el día recogiendo las pocas cosas que le quedaban, preparándose para lo inevitable, sin saber si la huida sería posible. La traila estaba insoportablemente quieta, ni siquiera los insectos hacían ruido. El peso de la atmósfera era abrumador, el presagio de una tormenta que se formaba en las montañas. El aire estaba pesado, cargado de electricidad y luto. La noche llegó con una furia repentina. Truenos retumbaron sobre la Sierra Gorda, y una lluvia torrencial empezó a azotar la traila, el sonido de metal golpeando, llenando el vacío de silencio. El agua se escurría por las rendijas y la tierra alrededor empezó a licuarse. Marisa sostenía a Lupita, que finalmente se había dormido, abrazada a ella en la cama angosta, el cuerpo en alerta total. De repente, la nana vino con una fuerza inédita, ya no un susurro, sino una melodía clara, dulce y penetrante, viniendo de todas las direcciones. Las voces infantiles se juntaron, llamando a Lupita por su nombre como un coro de súplicas. El clímax comenzó. La traila se estremeció violentamente, balanceándose de un lado a otro, como si estuviera siendo sacudida por manos invisibles y gigantescas. La tabla que Marisa había usado para cubrir el hoyo se soltó con un chasquido seco, y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe cayó al suelo húmedo. La tierra se agitaba bajo la traila. Lupita se despertó, sus ojos fijos en el hoyo oscuro, e intentó liberarse de los brazos de la abuela, atraída por la música y por las voces que prometían flores y descanso. «¡Suéltame, abue! ¡Me están llamando!», gritó la niña en un tono de voz que no era el suyo. Marisa ya no podía luchar contra la atracción sobrenatural. Necesitaba luchar contra el tiempo y la tierra. El suelo del Claro, empapado por la lluvia,
empezó a ceder de forma dramática, formando una pequeña y lodosa abertura justo al lado de la rueda de la traila. Las voces se intensificaron, viniendo directamente del lodo, transformándose en un llanto alto y desesperado. La traila se inclinó peligrosamente, el piso cediendo. La abertura en la tierra era una herida abierta, un abismo de donde el lamento de la tierra emergía con toda su fuerza. Marisa, en un acto de desesperación y valentía inigualable, empujó la puerta de la traila, que se abrió con un chirrido metálico, y jaló a Lupita hacia afuera, bajo la lluvia que caía implacablemente. Ya no quería el refugio de la traila. Necesitaba huir de ese punto focal del luto. Corrió con la nieta hacia el centro del claro, lejos de la traila que se desmoronaba. Pero la abertura en el suelo, la herida lodosa, la siguió. El hoyo en el centro del claro aumentó, el lodo hirviendo, y las voces se volvieron más persuasivas, llamando a Lupita. El dilema de Marisa se presentó en forma de una oferta. Las voces prometieron paz para Lupita, prometieron que estaría segura, que no sentiría más hambre ni frío si Marisa permitía que la niña se quedara con ellos en el descanso eterno de la tierra. Era un sacrificio moral disfrazado de invitación a la paz. Marisa cayó de rodillas en el lodo, jalando a Lupita hacia atrás, mientras la nieta extendía los brazos hacia el hoyo que las llamaba. La confrontación era directa, ceder a la promesa de descanso o luchar por la vida y por el amor. Marisa miró el lodo, la oscuridad que prometía engullir a su nieta. Se rehusó. La fe de la madre guerrera se manifestó no en palabras de súplica, sino en acción física y devoción pura. Se tiró sobre Lupita, protegiéndola con su propio cuerpo gastado y calloso. Invocó la protección de la Virgen, no en un susurro, sino en un grito de guerra. «Fuera, soy su madre, es mía, Padre nuestro que estás en los cielos». Rezó el Padre Nuestro en voz alta, su voz compitiendo con el trueno y el lamento de las voces. Usó su amor como un escudo de carne y fe. La fuerza de la oración y de la madre guerrera fue mayor que la atracción de la tierra. Un brillo débil, como un flash de luz, emanó del rosario que estaba en su cuello. En el mismo instante la traila, que ya estaba inestable, colapsó completamente, no soportando la presión de la tormenta y del movimiento subterráneo. El impacto del metal contra el suelo fue ensordecedor. El hoyo en el suelo del claro tembló, y las voces cesaron abruptamente, sustituidas por un sonido de chasquido seco, como si la tierra hubiera tragado algo. La lluvia continuó, pero el terror se había disipado. La mañana siguiente, fría y mojada, encontró a Marisa y Lupita empapadas pero vivas. La traila, su último refugio material, estaba completamente destruida, una masa de metal retorcido y lodo en el centro del claro. Habían perdido el único techo que tenían, pero la oscuridad se había retirado. El hoyo que se había abierto en el suelo durante el clímax estaba cerrado, cubierto por lodo y escombros de la traila. El silencio, ahora, era real, un alivio inmenso después de la noche de terror. Ya no había nana ni susurros. La tierra había callado. Marisa tomó a la nieta en sus brazos y caminó tambaleante lejos del claro. La pérdida era palpable. Todo lo que poseían estaba bajo los escombros. Pero al mirar a Lupita, al rostro dormido y seguro de la niña, Marisa sintió una paz que el dinero no podía comprar. Habían perdido el hogar, pero se habían encontrado. Marisa había probado a sí misma que su amor era una barrera inquebrantable, un escudo más fuerte que la codicia humana o el lamento sobrenatural. El verdadero hogar no era el metal oxidado de la traila, sino la presencia y el abrazo de su nieta. Camino al pueblo, Marisa encontró a don Elías, que la esperaba en la orilla del camino. No preguntó lo que había pasado, sus ojos profundos ya lo sabían. Solo asintió con la cabeza, con una sonrisa de sabiduría ancestral.
El luto de la tierra es fuerte, hija, pero el amor de una madre es más fuerte. Lo confrontaste y la tierra te respetó. Perdiste el fierro viejo, pero salvaste tu alma y el alma de la niña. El dolor y el miedo se transformaron en bendición. Ahora encuentren un lugar donde la tierra no las necesite. El anciano no la dejó sola. Las llevó a su pequeña casa en el pueblito. Les ofreció atole y tortillas calientes y, lo más importante, les ofreció compañía. La noticia de la viuda que había sobrevivido a la maldición de la traila se esparció, pero esta vez no había juicio, solo respeto. Marisa, la mujer invisible, se había convertido en un símbolo de valentía y fe inquebrantable. El destino no la desamparó. A través de su lucha la comunidad la vio, reconoció su fuerza y la acogió. En los días siguientes, los vecinos, movidos por la bondad, se unieron para ayudar a Marisa a reconstruir su vida. Uno de ellos le ofreció un pequeño cuarto en su propiedad a cambio de ayuda en la cosecha. No era la casa de sus sueños, pero era un hogar seguro, lejos del claro, donde Lupita podría jugar sin oír el llanto de la tierra. Marisa finalmente entendió la lección moral más importante de su vida. La mayor devoción no es la que se ofrece en templos, sino la que se construye protegiendo a quien amamos, y que el bien, aun cuando invisible, siempre encuentra su camino de regreso. Había enfrentado el miedo y la soledad, y a cambio había recibido una familia no de sangre, sino de comunidad. La mujer que temía ser juzgada fue abrazada. El lamento de la tierra había sido silenciado por la fuerza del amor. Marisa, viuda y pobre, había enseñado a esa tierra triste que incluso en la pérdida hay esperanza. La bondad valió la pena. Y así, María Elena Ramírez, la Marisa, la mujer guerrera de la Sierra Gorda, encontró su refugio, no en una traila de metal, sino en el calor de un nuevo hogar, al lado de su nieta, Lupita. El sonido de las campanas de la iglesia, y no los susurros de la tierra, se convirtieron en la melodía de sus noches. El claro de la Sierra Gorda quedó vacío, marcado solo por los escombros de la traila. Dicen que, en noches de lluvia, la nana aún puede oírse, pero débil, como un eco distante, esperando a alguien que no sepa el verdadero precio de la soledad y del abandono. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar que la bondad vale la pena y que el amor de madre mueve montañas. Y suscríbete para continuar esta jornada conmigo y no perderte la próxima historia de superación. ¿Y tú, mi amiga? ¿Qué habrías hecho si hubieras tenido que elegir entre la seguridad material y el peligro de perder a quien amas?